el rol tan importante que tiene la cogobernanza y también el rol importante que tiene en la ejecución del plan las comunidades autónomas y, por supuesto, las entidades locales, ¿no? Para que esto se haga realidad, las diputaciones juegan un rol de facilitación, de coordinación, de dirección, que hoy vamos a poder comentar en detalle con Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, y con Carlos Mazón Guixot, presidente de la Diputación de Alicante. Bienvenidos, gracias por estar aquí hoy. Bueno, hablábamos hace escasos minutos con los alcaldes sobre la gran oportunidad no exenta de retos de ejecución de estos planes. Para empezar, tocando estos temas, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son las áreas de inversión, cuáles son los grandes proyectos en los cuales se pueden canalizar y movilizar los fondos. Desde las diputaciones, en el caso de Badajoz, de Alicante, ya entiendo que está muy trabajado ese tema. Empezamos por Badajoz. ¿Qué prioridades de inversión habéis identificado y estáis trabajando para poder canalizar los fondos? Bien, bueno, muchas gracias, buenos días. Agradecer al Español, a Pedro J. La presencia de la España, que normalmente no suele estar sobre los escenarios, sobre los debates importantes de la economía y del país, pero que es imprescindible para el país. Porque si hacemos un símil al cuerpo humano, podemos decir que las arterias sería el Estado, la vena sería las comunidades autónomas y los capilares, en este caso, serían los ayuntamientos y las diputaciones. Y sin ninguno de ellos o con un problema en ellos, acaba muriendo el ser humano y, por lo tanto, en este caso, también el Estado. Y es importante que en este tipo de foros podamos dar nuestra opinión sobre la importancia que tiene el que se nos considere Estado, porque somos Estado para cualquier situación y, fundamentalmente, debemos contribuir a que España pueda progresar más desde una forma equilibrada. El papel de las diputaciones es un papel muchas veces desconocido en ciudades como Madrid, donde además se pone en tela de juicio, pero que cualquier alcalde o alcaldesa de un municipio rural sabe muy bien qué es lo que significa. Por lo tanto, nosotros debemos orientar estos fondos europeos como una verdadera oportunidad para buscar el ensamblaje entre el mundo rural y también el mundo urbano. El mundo rural, que se ha hecho más conocido con la pandemia, curiosamente, porque ha sido la España que ha dado de comer al mundo urbano. Y también porque con esa crisis ha demostrado que somos imprescindibles para el progreso. Y por eso, desde la Diputación de Badajoz, venimos trabajando en distintos programas. Es verdad lo que decía, creo que Óscar, el alcalde de Valladolid, imprescindible tener una previa programación. Yo creo que estos fondos, con la complejidad que tienen, tenemos que hacer el esfuerzo todos por lograr invertir hasta el último euro. No nos podemos liar en debates de si lo pudieran hacerse mejor o peor, de si a mi comunidad les llega más o menos, sino fundamentalmente qué es lo que estoy dispuesto yo a hacer para que esos fondos se puedan ejecutar, además, en proyectos que sean válidos para la gente, que sean de impulso. Y en este caso yo creo que la responsabilidad que tenemos las diputaciones es darle el verdadero impulso que signifique que la gente pueda quedarse en los pueblos, si lo desea, porque tiene un proyecto de vida que hacer allí. Y para tener proyecto de vida es imprescindible avanzar en las autopistas que no se ven, que son las telecomunicaciones, que desde cualquier punto te conectan al mundo. Es imprescindible avanzar en una red de carreteras que sea digna. Es verdad que estos fondos no entran precisamente por la huella de carbono en la construcción de carreteras, pero que es un debate que habrá que hacer de cara al futuro. Somos la administración que tiene más red de carreteras, más incluso que el propio Estado, con 65.000 kilómetros, y para generar empleo, para generar riqueza, para tener la oportunidad de que el mundo rural pueda coexistir con un mundo urbano
que necesita mucho consumo, pero que ha de venir también de los pueblos, es necesario que el papel de las diputaciones en estos fondos New Generation sea destacado. Y no es sencillo, porque cuando se ponen a trabajar estos fondos, nunca se piensa en la dificultad de lo rural. Y cuando hay una convocatoria en concurrencia pública, es muy complicado que un ayuntamiento como el de Madrid pueda competir con el ayuntamiento de Guareña, por ejemplo, en Badajoz. Por eso deben servir las diputaciones de canalizadores, como buenos gestores. Si se hace además un histórico de cómo han gestionado las diputaciones fondos europeos, hemos sido capaces de llegar a un nivel de cumplimiento, yo diría que del 100%. No sé si en este caso Carlos puede coincidir conmigo, pero así somos buenos gestores, deben las comunidades confiar, como el Estado, en los ayuntamientos y en este caso en las diputaciones para que puedan llegar a todos. Pero en cualquier caso, nuestras líneas de actuación es la digitalización, es también todo lo que tiene que ver con los residuos sólidos urbanos y el ciclo integral del agua. Y lo digo en un momento en el que hay una enorme sequía que puede afectar principalmente a toda la cadena de alimentación. Por supuesto, todo lo que debe ser servicios de coordinación. No se puede hacer todo en todos los pueblos, pero sí tener un ente, y en este caso tenemos Promedio, para poder abordar ese tipo de cuestiones que tienen que ver con el ciclo del agua y los residuos sólidos urbanos. Y hay algo que quiero destacar y que nosotros vamos a implementar. Badajoz es la única provincia de España que tiene una red de electrolineras rápidas y semirrápidas a 35 kilómetros de distancia una de otra y que nosotros pretendemos implementar. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Hemos hablado entonces de gestión del agua, residuos, digitalización, movilidad sostenible. Carlos, en la Diputación de Alicante, ¿qué prioridades estáis impulsando de inversión? Pues la de nuestra propia realidad y la de nuestra propia historia. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Pedro J., todo el equipo del Español por entender que podemos aportar luz a este prestigioso foro que se ha convertido esta semana casi que en el epicentro del debate económico y de futuro. Con respecto a fondos europeos, un placer estar con mi compañero, el presidente de la Diputación de Badajoz y contigo también. En primer lugar, yo quiero destacar algo que me parece muy importante, ¿no?, que es la vocación europeísta específicamente que tiene la provincia de Alicante. Dos datos. En primer lugar, la provincia de Alicante es la provincia de España, de toda España, con más residentes europeos, más residentes internacionales por encima de cualquier otra, incluso que Madrid, residentes. Estamos hablando de aproximadamente unos 350.000 residentes internacionales, no turistas, residentes internacionales, que viven con nosotros todo el año, desde hace muchísimo tiempo. Es más, la Diputación Provincial de Alicante hace ya 20 años que puso en marcha, tiene un área específica de residentes extranjeros, residentes internacionales, para atender a su integración. Esto te da una diversidad cultural, te da una apertura de miras, te da un cosmopolitismo muy importante. Y la DIPU tiene que ser consciente y tiene que ser coherente con ese hecho. Segundo dato, la Universidad de Alicante es la primera universidad de toda España elegida por los estudiantes Erasmus. Por algo será. No creo que sea solo por el clima o por el arroz, que seguro que sí. Pero el clima de convivencia y de aperturismo en la ciudad, en la provincia de Alicante, es muy importante. Nosotros creamos, por tanto, con esa vocación europeísta, hace ya también cerca de 20 años, aproximadamente unos 15 años, la unidad de fondos europeos para la provincia de Alicante. Y, por tanto, tenemos personal experto, personal especializado, trabajando con la gestión de fondos europeos. Ha sido muy conocida la creación de nuestro centro de inteligencia digital, que básicamente está apostando por la digitalización de los pequeños municipios. La mesa o el panel anterior hablaba de los municipios, yo vengo a hablar de los pueblos, que yo creo que es lo más cercano a la Diputación. Como bien decía el presidente de la Diputación de Badajoz, y yo lo subrayo, parece que tengamos que ir justificándonos las diputaciones por ahí, pero lo que está claro es que quien la conoce ya la defiende permanentemente. De eso no hay duda, ahí sí que tenemos un 100% de efectividad en la ejecución del dato, y en cualquier caso
sí que quiero destacar los proyectos que estamos desarrollando y con los que tenemos, ¿no? Ya sabéis que en Alicante o no llueve nunca y por eso pedimos agua, o cuando llueve es de manera torrencial y entonces tenemos danas e inundaciones que incluso nos cuestan la vida, ¿no? La gestión del agua, de las canalizaciones del agua, el aprovechamiento hídrico, tiene que ver con la sostenibilidad, tiene que ver con nuestro futuro, tiene que ver con nuestro campo y tiene que ver también con nuestro turismo. Ese es un eje de trabajo. Este mes, por sostenibilidad, con fondos propios de la Diputación, hemos adquirido 250 vehículos eléctricos para todos y cada uno de los municipios de la provincia de Alicante, con todo un plan de electrolineras también, obviamente, como hablaba mi compañero, y que también lo estamos poniendo en marcha. Y, por tanto, son proyectos que están trabajados, que están maduros. En los últimos 5 años, gracias a la gestión de la Diputación de Alicante, el impacto de los fondos europeos en mi tierra ha sido de cerca de 300 millones de euros. Con lo cual, tenemos una gestión, tenemos una capacidad y estamos siendo capaces de traer fondos europeos. Pero yo hoy aquí quiero no solamente hablar de esa estrategia. Los fondos europeos no simplemente son una oportunidad para buscar fondos desesperadamente y que no se los lleven otras regiones. Yo introduzco aquí el concepto de la competencia. Es verdad que competimos con otras regiones en fondos europeos y, por tanto, como decía antes la alcaldesa de Santander, tenemos que tener claro qué modelo de provincia, qué modelo de territorio queremos, porque ya no vale rellenar bien un formulario y, por tanto, es la capacidad de gestión lo más importante, independientemente de lo demás. Yo quiero proponer hoy aquí que además de que los entes gestores de los fondos europeos, en la inmensa mayoría de las ocasiones, sean las unidades administrativas autonómicas, es decir, los gobiernos autonómicos, que las diputaciones podamos ejercer un siguiente nivel, que consorciemos, que aunemos los entes gestores. Tú antes hablabas de incentivar y de promover. Yo propongo aquí directamente que las diputaciones pasen a formar parte de los entes gestores de fondos europeos junto con los gobiernos autonómicos. La Constitución española nos trajo una primera descentralización, pero la Constitución española hablaba de 2 descentralizaciones, 2. Y esa es la que está pendiente. A mí, cuando se me hablan de las carencias de la Constitución española, a mí la primera que se me ocurre es la local. Esa es la primera carencia que tiene de desarrollo la Constitución española. Se transfirieron una serie de competencias a las comunidades, pero se les dieron los recursos a las comunidades para poder ejercer esas competencias: sanidad, educación, políticas sociales, etc. Pero los ayuntamientos y las entidades locales estamos gestionando competencias impropias, sin los recursos, sin los fondos, de manera casi agónica todos los días. ¡Qué contradicción! Que las entidades más cercanas a los ciudadanos, las que son los que paran el primer golpe, no tengan los recursos porque la Constitución o porque las propias autonomías han sido celosas de su propio poder y transfieren el problema, pero no la manera de abordarlo, a las entidades locales. Exactamente esta es mi propuesta para la gestión de fondos europeos. De acuerdo. No vaya a ser, acabo ya, no vaya a ser que para los próximos años perdamos puntuaciones por mala ejecución, por no haber tenido en cuenta aquellas administraciones que sí que nos pueden ayudar a gestionar y a ejecutar bien fondos europeos. Gracias, Carlos. Uno de los temas que efectivamente se habla quizá menos, todavía estamos incluso en las etapas iniciales de la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Pero ya lo mencionaba en la anterior mesa, el informe de la IREF, y no solo es el informe, es la propia percepción respecto a los retos de ejecución. Es una cantidad enorme de recursos asociada a un marco temporal muy concreto y que recae sobre una estructura que ya existía y que funcionaba como funcionaba. El año pasado en Lloret y Cuenca hicimos un estudio de la mano de la Diputación de Barcelona, en la que participaron 9 diputaciones, donde se identificaron buenas prácticas para coordinar, agilizar y facilitar la ejecución y la coordinación de los fondos, ¿no? En situaciones, por ejemplo, como Badajoz, donde tenéis más de 180 ayuntamientos, ¿no? Me gustaría que en los minutos finales que tengamos nos contéis 2 retos que habéis identificado y 2 medidas de las que estáis particularmente orgullosos que habéis impulsado desde la Diputación para hacer frente a estos retos. Miguel Ángel. Bien, uno de los primeros retos que nosotros hemos identificado era que los alcaldes tuvieran toda la formación y la información sobre cómo abordar estos fondos
Hemos creado unas jornadas de formación que han sido muy útiles y además se ha creado una herramienta web que ha permitido que va a permitir que con solamente poner qué es lo que te interesa de los fondos o la convocatoria que te interesa de los fondos, automáticamente te lanza o te descarga esa información y te manda boletines informativos permanentemente. Y luego algo que tenían mucho miedo los alcaldes y era el plan antifraude, que es imprescindible para poder llevar a cabo con garantía los fondos y que se ha creado un modelo tipo para poderlo realizar. Yo creo que, abundando también en lo que decía Carlos, efectivamente, en este país nos quedamos en la primera descentralización, los ayuntamientos, que somos la política con rostro humano, no llegó a considerarse mayor de edad y eso ha significado que aquellos que tenemos que prestar desde la más absoluta proximidad los servicios no podamos dar respuesta, porque en realidad subyace una falta de confianza del Estado. Y yo también quiero reivindicar que haya una verdadera confianza del Estado y de las comunidades autónomas en los ayuntamientos. Desde lo rural podemos hacer cosas increíbles y sorprendentes, como es la fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena, que deciden unirse precisamente para garantizar el futuro de las nuevas generaciones. Y yo, como alcalde de Villanueva de la Serena, permitirme que en este foro económico no pudiera, me fuera sin reivindicar lo que ha significado un soplo de aire fresco para la política española, un acuerdo basado fundamentalmente en la concordia, donde todos los partidos políticos, Javier, nos hemos puesto de acuerdo, todos, sin excepción, y donde, recogiendo un poquito el espíritu de la transición, donde nuestros padres se pusieron de acuerdo para que yo tuviera libertad y yo no podía votar. Yo he votado por mis hijos para que tengan la libertad de poderse quedar allí porque tendrán un proyecto de vida. Y hemos conformado la tercera ciudad de Extremadura. Enhorabuena. Gracias. Y eso va a significar también que el impulso europeo se centre en ejemplos como ese, centros que inicialmente eran de conurbación y que posteriormente se han convertido en una única ciudad. Gracias, Miguel Ángel. Carlos, nos comentaba Miguel Ángel ejemplos de facilitación de información, coordinación con los alcaldes. ¿Qué estáis haciendo desde la Diputación? Los dos retos. Nosotros tenemos en marcha esta oficina permanente hace tiempo ya. Ya venimos tiempo formando a técnicos, a concejales, a saber preparar proyectos. Y, por tanto, el papel de las diputaciones es fundamental en este sentido, ¿no? Dos retos para mí en este momento, que tendríamos que estar haciéndolos ya y tendríamos que estar demostrándolos ya. Planificación y claridad. No puede ser que estemos esperando a cada uno de las convocatorias europeas que van apareciendo para entonces pensar qué proyecto vamos a presentar. Porque hay otras regiones europeas que tienen claro de hace mucho tiempo cuáles son sus proyectos y los tienen preparados para ponerlos en marcha y, por tanto, poder competir contra nosotros en mejores condiciones. Nosotros hemos puesto en marcha el Banco de Proyectos de la provincia de Alicante, sobre todo ayudando a los pequeños y a los medianos municipios, donde con tiempo e independientemente de los fondos europeos y de sus convocatorias, los proyectos están ya preparados encima de la mesa. No vaya a ser que nos pase como el famoso Plan E, que de repente todo el mundo empezó a hacer memorias valoradas de rotondas varias que luego no servían para nada. Tenemos que tener claro lo que queremos hacer con nuestro territorio. Por tanto, el Banco de Proyectos en la Diputación de Alicante está funcionando muy bien. Y, en segundo lugar, claridad. Yo le pido al Gobierno de España algo más de claridad cuando aprueba o cuando deniega a entidades locales nuestras peticiones. Algunas veces nos vuelven sin justificar o sin saber por qué. Y creo que esto es muy conveniente, no solamente para la gestión, sino también para la imagen que le demos a la propia Unión Europea sobre cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Porque una cosa es que te concedan un proyecto y luego es demostrar que lo has ejecutado bien, demostrar que se ha hecho con concurrencia y con transparencia. En ese sentido, creo que el papel de las diputaciones es importante. Las diputaciones somos, desde mi punto de vista, el principal legado que aún queda vivo y en funcionamiento de la Constitución Liberal de Cádiz de 1812. Las provincias y las diputaciones se crean gracias a la Constitución Liberal de Cádiz. Si hemos llegado hasta aquí después de 200 años, será por algo.
Muy bien, pues desde esta mesa nos vamos con algunos mensajes clave. El primero es la anticipación. A mí me parece, y lo comparto por la experiencia que tengo viendo muchos proyectos de Next Generation, la facilitación de información y 2 peticiones, a ver si os he captado bien. La primera, el mayor rol de ejecución directa de los fondos, puesto que estáis cerca de la realidad y podéis ayudar al impulso de las entidades locales, y algo que ya se ha dicho antes, transparencia, comunicación, para que podáis desempeñar ese trabajo de coordinación correctamente. Yo os emplazo a que dentro de un año nos volvamos a sentar aquí, hablemos ya de inversiones, de proyectos concretos y de progreso en la ejecución de los fondos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.